Hola, ¿qué tal? Esto es Welcome to, el programa de experiencias internacionales de la Universidad de Medellín, un espacio que abre las puertas para que todos ustedes se enteren del acontecer internacional de nuestra institución y de la ciudad de Medellín. Hoy precisamente vamos a conocer Estados Unidos y para esto veamos este video. Estados Unidos de América es considerado el tercer país más grande por su área terrestre y su población, la cual se calcula en 308 millones de habitantes aproximadamente. La unidad de moneda es el dólar y la capital del país es Washington, aunque la ciudad más grande es Nueva York. En cuanto al clima, la intensidad solar y las temperaturas van disminuyendo del sur hacia el norte. En los Estados Unidos hay una gran variedad de climas, debido a la gran extensión de su territorio. Posee desde un clima cálido y tropical como en la Florida hasta frío y seco como en Alaska. El idioma oficial es el inglés y es hablado por la gran mayoría de la población residente, pero por la cantidad de residentes de habla hispana en los Estados Unidos, más del 50%, el español es el segundo idioma que más se utiliza para la comunicación. Otros idiomas que se hablan frecuentemente son el chino, polaco, coreano, vietnamita, portugués, japonés, ruso, francés, entre otros. Es una de las naciones del mundo étnicamente más diversa, producto de la inmigración. Se pueden encontrar irlandeses, afroamericanos, asiáticos y latinoamericanos. Esta mezcla multicultural ha influenciado al país, enriqueciéndolo con los colores, los sabores, la música y, en general, las prácticas culturales de diversas partes del mundo. Sin embargo, la cultura común para la mayoría de los estadounidenses es la occidental. Cabe anotar que el referente cultural estadounidense por excelencia es el pastel de manzana, el béisbol y la bandera nacional. Estados Unidos ha sido reconocido a nivel mundial por su industria del entretenimiento que tiene su cuna en Hollywood, California, epicentro del desarrollo cinematográfico. Y después de ver estas imágenes, ahora vamos a conocer a Alejandro Nova, quien es estudiante de Justicia Criminal Internacional. Alejandro, bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Alejandro, para empezar su historia de vida y su recorrido por el mundo, cuéntenos por qué decidieron irse en un principio de nuestro país colombiano a Estados Unidos. Sí, claro, fue como una decisión personal de mi mamá. Yo era muy chiquito, tenía 13 años, entonces en realidad fue como en cuestión de meses que mi mamá tenía como una idea muy clara de irse a Estados Unidos. Yo había ido mucho a Estados Unidos de visita, e incluso me quedé 6 meses antes de vivir en Estados Unidos en la casa de un amigo mío para aprender inglés y estudié un poquito allá, pero después de esos 6 meses yo creo que esperamos como unos 3 meses más y nos fuimos del todo. Cuando se llega a otro país, ya como un proyecto de vida, a vivir en otro lugar, ¿qué se empieza a pensar y con quién uno se encuentra como colombiano en otro territorio? Yo creo que como colombiano y como inmigrante uno se encuentra como en un sistema demasiado nuevo y para mí fue una experiencia muy única porque yo empecé a estudiar en un colegio donde nadie hablaba español. Empecé desde muy chiquito en junior high, eso es como primaria, y me acuerdo que cuando entré a clase nadie hablaba español y me recibieron como súper bien y solamente sabía como palabras básicas. Eso es demasiado como marcante para mí. Otra cosa que es muy importante es como aprender a trabajar. Eso fue como súper charro porque después de un tiempo trabajé y eso fue como pues una experiencia como desde chiquito yo trabajando como a los 14 años, 15 años con el amigo de mi papá, fue algo como bacano. Alejandro, antes de salir del país, ¿usted recuerda de pronto qué tipo de trámites, de documentación se tiene que tener en cuenta para salir de Colombia? En sí no te puedo decir, o sea, yo como te dije, yo era muy chiquito, en realidad no tuve como esa experiencia. Yo creo que mi mamá más que todo siempre tuvo mi visa muy vigente, entonces no sé decirte en realidad como pues los trámites para salir. Sí, por experiencia de otros amigos sé que es demasiado complicado y demasiado, he visto como muchas personas defraudadas de las causas que tienen. De lo que se encontró allá, ¿qué esperaba usted o qué expectativa tenía para empezar a conocer una nueva cultura en cuanto a lo académico? ¿Qué diferenciación puede usted como empezar a notar
en la infraestructura del colegio, en los amigos, las personas que conoce nuevas, llegando como colombiano? Yo creo que llegar a Nueva York en sí es como conocer gente de todas partes del mundo en un colegio. Eso es como lo más único que tiene estudiar allá. En cuestión de el estudio allá y acá, me parece que aquí es mucho más difícil. Aquí somos mucho más disciplinados. Allá es como un relajo. Y tristemente ese relajo como que uno lo aprovecha tanto allá que como que se desconcentra de todo. Pero la ventaja es que aquí yo veo gente que estudia mucho y no llegan a hacer mucho. Y allá hay gente que no estudia nada y llegan como, se ponen las pilas los últimos 2 años y terminan en buenas universidades y buenos puestos. Entonces me parece como, es como un desnivel súper grande. Alejandro, ¿qué prejuicios, o por decir de alguna manera, con qué se encontró usted cuando llegó? ¿Qué pensaban de nosotros como colombianos? ¿Qué conocían de Colombia? Por decir, ¿qué le preguntaban a usted acerca de nuestro país? Pues, lo que le preguntan a todo el mundo, cuando uno decía Colombia, lo relacionaban a uno con películas de una como Scarface, o lo relacionaban a uno como siempre con la mafia. O sea, esa fue como mi experiencia, siempre era como la misma historia, pero eso va en la personalidad de uno. A mí me parece que es como la realidad de nosotros. Entonces es como aprender no a odiar a la persona que le dice a uno eso, sino que culturizarlos en ese aspecto. O sea, históricamente es la verdad. Entonces pues es chistoso, pero hay que aprender cómo a lidiar eso. Y viéndolo desde otra perspectiva, ¿qué pensaba usted y con qué se encontró estando ya viviendo allá de lleno? ¿Tenía usted algún prejuicio o fueron más las expectativas que tenía con lo que se encontró realmente allá en ese país? Yo creo que la única cosa que de pronto sí me hace como falta o no me encontré allá fue como la libertad personal. Me parece que cuando uno va a Estados Unidos, uno entra a un sistema como demasiado organizado, donde uno tiene que seguirlo como para aprender a sobrevivir allá. Me parece que aquí hay mucha más libertad personal y el estilo de vida aquí es mucho mejor. Lo que uno paga allá para vivir es como un poco caro con lo que ofrece uno de pronto viviendo aquí normal. O sea, en otras palabras, el estilo de vida es mucho mejor, la calidad de vida es mucho mejor aquí que allá. Eso. En cuanto a la cotidianidad de dónde vivir, dónde habitar, ¿cómo se constituye eso? ¿Dónde ubica el lugar donde quiere vivir, el barrio? ¿Es fácil acceder a esto? ¿Es barato? Por lo general la gente cuando va como la gente que va a Nueva York o a Miami, o sea, a Estados Unidos en sí, tratan como de buscar más fácil la comunidad. Si sos latino y no sabes el idioma, tratas de estar de pronto en una comunidad latina, claro, como para defenderte. Es caro, Manhattan es venenoso, es Manhattan, Brooklyn, Bronx y Queens. En este momento yo estoy viviendo en Brooklyn. Yo viví en Manhattan por más de 10 años, pero el estilo de vida es caro. Pero por lo general uno trata como de sí, estar con la comunidad de uno latina, pues como para sentirse pronto un poco como los primeros años. ¿Cómo se empieza a pensar en el mundo desde un país como estos? Ya no como colombiano en Estados Unidos, sino como ciudadano del mundo, para empezar a recorrer otros lugares, a visitar, a viajar desde allá, como su experiencia con otras personas. Me parece que se convierte como en un hobby, porque si estás en Nueva York y conoces gente de todas partes del mundo, sí, quieres conocer esas partes. O sea, si conoces a alguien de África, pues dices, yo tengo que ir a África, porque entonces si lo conozco a él y me puede presentar gente allá, yo quiero ir. O si me presentaron gente en Europa, pues tengo que ir. O sea, es lo que vos decidís, ser un ciudadano del mundo, de Nueva York, es como una pequeña llave para poder conocer otras partes del mundo, porque tenés como una pequeña degustación de quién es quién. Alejandro, ¿cuál es el nombre de la institución donde usted estudia? Yo estudio en John Jay College. Vamos a ir a una pausa institucional y ya regresamos para que nos cuente acerca de qué se trata esta institución. Dale. A todos ustedes les recuerdo que esto es Welcome to, el programa de experiencias internacionales de la Universidad de Medellín. Aprovecho este espacio para agradecer a Muebles Juventud. Ya regresamos. Y seguimos con Welcome to, el programa de experiencias internacionales de la Universidad de Medellín. Ahora vamos a conocer un poco de la institución educativa donde estudió nuestro invitado para que conozcamos un poco de ella.
John Jay College es una universidad ubicada en la ciudad de Nueva York, Manhattan, caracterizada por su liderazgo en la investigación académica en la materia de justicia penal, pues cuenta con una amplia gama de disciplinas que examinan y exploran temas integrales de la justicia, la seguridad y el imperio de la ley. La ubicación de su sede le permite a sus estudiantes participar plenamente de la vida urbana que les brinda la ciudad de Nueva York. Además de una educación de primer nivel, John Jay College ayuda a sus alumnos a trazar su curso, desde el mundo teórico de la academia a la práctica en el trabajo. Las consultas sobre el papel de los medios de comunicación en la justicia penal, los derechos humanos y el terrorismo son planteadas y debatidas por los centros de John Jay y los institutos, con el fin de promover el discurso académico y proporcionar información esencial utilizada por académicos, políticos y profesionales. John Jay College es una alternativa ideal para formar profesionales con competencias para enfrentar los desafíos de la delincuencia, la justicia y la seguridad pública en una sociedad libre. Alejandro, ya la faceta de estudiante y relacionado con su carrera, ¿cómo la empieza a vivir usted o cómo decide empezar a estudiar su profesión? A ver, eso sí fue como una decisión muy charra porque yo al principio quería estudiar veterinaria. Veterinaria salía un poco costoso, entonces vi que no soy una persona de negocios y empecé como a de pronto guiarme más como por lo que es un trabajo del gobierno. O sea, vi como las expectativas y como la oportunidad y me gustó como el sistema funciona a nivel legal. Claro. Entonces me parece que el crimen siempre va a existir y así la economía baja o sube, no va a ser un empleado del gobierno, entonces no hay forma de perder. A la hora de estar dentro de una universidad estadounidense, ¿cómo es esa interacción con las otras personas? ¿Es fácil acceder a la cantidad de personas que están estudiando en ese momento? ¿Cómo se hacen amigos? Sí, no, es muy fácil. El sistema, el ambiente en las universidades de Estados Unidos son como muy amigables. Los profesores son como muy emprendedores a que uno participe. Los estudiantes tienen como un carisma de que uno, no hay problema de que se lo gocen o no, si uno tiene mal inglés o si no tienes casi amigos, siempre vas a conocer gente de tu país en Nueva York. Y lo bacano de estudiar en Nueva York, en la ciudad, y no irse como fuera del estado, es que vas a estar expuesto a todo el mundo. O sea, es como estar en high school, pero a un nivel mucho más profesional. Entonces no perdes nunca el arranque como de no tener amigos o algo. Siempre vas a tener un ambiente saludable en la universidad. Esa relación de estudiante-profesor, ¿cómo la empiezan a ver ustedes como estando allá, como viajeros, de todas formas como colombianos? ¿Qué se piensa de ellos? ¿Se compara con algo de acá, la metodología que utilizan para con ustedes? ¿O todo es en general? Todo es en general. Yo creo que los profesores allá son como muy estables, o sea, es una buena relación. Los profesores americanos son como muy relajados. Ellos a lo bien pues no les importa si vos vas a clase o no, o sea, es en realidad como una relación muy estable. Y en cuanto como a la cotidianidad académica y laboral, ¿cómo es un día normal de estudio y de trabajo? ¿Qué horarios tienen? ¿En qué jornadas? Claro, o sea, me estaba hablando como un estudiante que trabaja y estudia al mismo tiempo. Sí, no, yo trabajo y estudio al mismo tiempo y me encargo es de hablar con mi trabajo y explicarles con anticipación mi horario para que ellos sepan qué días no puedo trabajar. Y pues siempre ha sido muy fácil, o sea, es como te digo, ellos, así como el trabajo entiende que uno tiene que estudiar, el estudio también entiende que uno tiene necesidades y sobre todo allá todo el mundo trabaja y estudia al mismo tiempo. Alejandro, cuéntenos acerca de su trabajo, ¿qué es lo que hace en Estados Unidos? Yo soy bartender y trabajo para un restaurante que hace eventos privados. Es un restaurante en el Central Park de Manhattan, entonces es el único, es bacano. Se hacen siempre eventos privados, sea de corporaciones, de lanzamientos de películas y es algo bacano porque pues conoces gente de todas partes, conoces gente demasiado rica y todo, o sea, es bacano. ¿Lo que ha vivido hasta ahora ha sido coherente con todas las expectativas que usted ha tenido como vida o qué más está buscando a nivel profesional y a nivel personal? Ok, yo creo que ya viví como mi etapa como estudiante y estoy a punto de graduarme. Ahora lo que yo quiero es como estabilidad de un trabajo profesional. Eso es lo que yo en este momento quiero.
Yo creo que muchas veces en Estados Unidos la gente se queda trabajando y la fuerza laboral se concentra en cosas como que no son necesarias y pues no, es entender el sistema. O sea, yo quiero como un trabajo próximamente que me pueda ofrecer una pensión, un seguro, o sea, quiero entrar a un nivel profesional. Yo creo que ya pasé la etapa de estudiante y trabajar al lado. Alejandro, trajimos unas fotografías, esta por ejemplo, ¿qué significa para usted? Eso es en el puente de Brooklyn. Eso fue hace como 2 años. Es un puente súper famoso, es uno de los primeros puentes que hizo la ciudad de Nueva York, entonces todo el mundo la camina, pero es una experiencia muy bacana porque eso es Canadá, eso es Montreal. Montreal es una ciudad súper chiquita, todo el mundo habla francés e inglés, más que todo francés, pero es una ciudad súper joven, nunca vi gente anciana en Montreal, es súper chistoso. Alejandro, dentro de Nueva York, ¿cómo empieza a disfrutar usted su vida pues como nocturna? ¿Cómo se vive la vida nocturna con los amigos? ¿Uno cómo se puede distraer? ¿O de alguna manera cómo puede ser turista dentro de la misma ciudad? En Nueva York yo digo que todo el mundo, primero que todo el mundo siempre va a ser turista, así vivas 10 años en Nueva York, va a ser un turista siempre porque todo cambia, cada mes todo cambia y la ciudad va evolucionando, cosas se abren, cosas se cierran, vienen eventos. Respecto a la vida nocturna, yo creo que Nueva York no duerme, es una ciudad donde literalmente siempre hay algo que hacer por la noche, sea en un lounge, en una discoteca, en un bar. Es un poco costoso salir en Nueva York siempre. O sea, si uno rumbea como rumbea aquí en Medellín, yo creo que uno termina quebrado, porque en realidad no le da a uno para rumbear todas las noches allá. Alejandro, hablando ya desde una perspectiva más como colombianos, ¿usted por qué cree que muchas personas no emprenden este tipo de recorridos internacionales o no deciden como estudiar en otros países, viajar, conocer? Desde aquí, desde Colombia. Sí. Yo creo que es el sistema migratorio, sí, tan cerrado, sobre todo para el colombiano. Me parece que es un poco difícil. O sea, si quieres conocer Sudamérica siendo colombiano, listo, pero me parece que para mucha gente es difícil salir de Colombia y sobre todo para Estados Unidos. Yo en este momento no soy ni siquiera ciudadano, soy residente y muestro mi pasaporte colombiano entrando y me ponen como carita. Pues sí, claro. Pero yo creo que ese es el problema número 1. Ya a nivel mundial, estando desde Estados Unidos, ¿qué lugares ha podido empezar a conocer y a visitar ya como turista, teniendo la posibilidad de estar allá? Turista he conocido partes del Caribe, Canadá, China y Panamá. Por ejemplo, para hablar un poco sobre la China, esta foto, ¿qué le recuerda? Esa foto fue ahí en el nido de pájaro. Esa foto fue hace unos pocos meses. Fue una experiencia demasiado bacana, porque como te dije hace poquito, yo creí que yo vivía en una ciudad muy grande, o sea, yo creí que Nueva York era gigante, pero Beijing es ridículamente grande, entonces me hizo sentir como que, pues no estoy en la ciudad más grande y la ciudad de 8 millones, o sea, fue como una experiencia muy, muy bacana, es otro mundo, China es otro mundo. Alejandro, vamos a ir a una pausa institucional y ya regresamos para que nos cuente esa faceta de turista por el mundo. Dale. A todos ustedes les recuerdo, esto es Welcome to, el programa de experiencias internacionales de la Universidad de Medellín. Ya regresamos. Y continuamos con más recorridos por el mundo aquí en Welcome to, el programa de experiencias internacionales de la Universidad de Medellín. Y ahora vamos a conocer a Alejandro en su faceta de turista por el mundo. Alejandro, cuéntenos usted qué lugares específicamente del mundo conoce ya en la faceta de turista y cómo empieza a vivir esto y cómo planea salir, con quién planea salir de Estados Unidos. Claro, los lugares que conozco han sido Beijing, Montreal, Bocas del Toro y Panamá, Siria en Panamá. Y conozco Bahamas. Hablemos de la experiencia en China. ¿Por qué decide irse para allá a conocer este país? Yo siempre dije que cuando yo pudiera salir de Estados Unidos, el último país que me gustaría conocer sería China. Y fue el primer país que fui. ¿Por qué fui allá? Porque tenía un amigo aquí en Medellín que incluso hizo la práctica en ProExport en China y me dijo que fuera.
Entonces tenía unas millas acumuladas y pues yo dije, no, pues que voy a ir para Colombia otra vez con el tiquete que tengo, voy a ir a China. Y llegué pues allá. ¿Qué vas a preguntar? ¿Con qué se encontró cuando llegó por primera vez a esta ciudad? ¿Usted qué pensaba o qué referente tenía? ¿Qué referente tenía? La cantidad de gente que había, la comida y la cultura. Me parece que es una cultura que todavía mucha gente no la estudiaba así, pero la experiencia fue totalmente única, o sea, todo. Alejandro, háblanos sobre esta foto. Eso fue el segundo día, eso fue en la muralla china. Todo ese sistema turístico, ¿cómo se puede acceder a él? ¿Es barato estar dentro de las ciudades y recorrerlas o sale realmente costoso? ¿Y con qué tipo de personas hay que hacer estos recorridos? Es demasiado barato. Estar en China es demasiado, ir a China es demasiado barato. La moneda china, a comparación del peso, incluso nos sale muy económico ir. Yo estaba yendo con dólares, pero de todas maneras es muy barato. Yo digo que la única cosa que uno tiene que hacer cuando uno vaya a un lugar es ir con alguien local, aunque sea un amigo o algo. El clima, ¿le sucedió algo con el clima, cambiando pues como de países? ¿Cómo se enfrenta a eso? El clima. Para mí no hay mucho problema con el clima porque viviendo en Nueva York uno está expuesto a todas las temporadas. Pero cuando estuve en China, pues era el verano y hacía mucho calor, pero en realidad no me afectó mucho así como como el clima, no lo sentí mucho. Si le tocara recomendar a otras personas sitios turísticos específicos para conocer en China y en los lugares que conoce, ¿cuáles recomendaría y por qué? Yo creo que Bocas del Toro en Panamá, eso es como un paraíso, pues así te gusta el mar y te gustan las playas y las islas, Bocas del Toro. Alejandro, esta foto. Esa foto fue en la Ciudad Prohibida, en China. Ese día me fui solo y caminé todo eso desde el final que hay allá hasta donde me tomé la foto, que era como en un balcón. Eso fue como una experiencia única para mí porque yo en realidad nunca he ido a un lugar solo a caminar y sobre todo en China. Entonces pues me fui a caminar solo y andaba con caracteres chinos en el bolsillo por si me perdía, pero es demasiado bacano ver los palacios y los templos de ellos. ¿Uno cómo se defiende con el idioma en un país como China? ¿O solamente hablaba inglés o con las personas que salía hablaban alguno mandarín o tenía traductores? Cuando salía con mis amigos no tenía ningún problema porque ellos hablaban un poquito de mandarín, pero en cuestiones de yo salir solo, sí hablaba inglés porque no veía a nadie, o sea, no veía latino, o sea, no veía a nadie de España ni de ningún lado. Más que todo hablaba inglés, pero como te dije, andaba con unos caracteres chinos en el bolsillo que me daban las indicaciones cómo llegar otra vez, o sea, era lo único. Un colombiano, ¿qué piensa con tanto recorrido por el mundo? Cada que vuelve a su país, ¿qué empieza usted a aprender y a traer o qué empieza a reflexionar de nosotros como colombianos o de uno mismo como individuo? Para mí personalmente. Para usted como persona. Yo creo que si uno es un colombiano que creció en Colombia y tiene una idea de qué es ser colombiano, uno siempre viene acá y se siente como en casa. No importa si uno ha vivido en algún país por más de 10 años. O sea, yo vivo en Nueva York y es mi ciudad y todo, pero yo vengo acá y yo sé que esta es mi casa, pues de aquí es donde yo vengo. Entonces, me parece que uno tiene que como nunca olvidarse de donde uno viene. Eso es demasiado importante. ¿Usted por qué cree que muchos estudiantes colombianos tienen temor a salir a hacer intercambios, a conocer otras culturas? Yo creo que nosotros los colombianos, muchos colombianos nos acostumbramos a las comodidades y al estilo de vida aquí, sobre todo cuando uno es joven. Yo creo que la libertad que uno tiene aquí no la tiene en muchos países y uno aquí pasa muy bueno como joven. Entonces yo creo que mientras que el tiempo va pasando, más te vas metiendo como en un círculo donde no quieres irte de pronto a otro país porque mucha gente con la que yo hablo dice, no, pues yo para qué me voy a ir si yo aquí tengo todo, yo no me iría a ir a tal lado. Es siempre la misma idea. Siempre que hablo con mis amigos que no se quieren ir, es siempre la misma respuesta. Pues dicen, yo visitaría Nueva York, pero no viviría allá. Y siento que es las comodidades que tienen aquí. Claro. Alejandro, muchas gracias por acompañarnos y compartir su historia de vida con nosotros. Este es un detalle que hace la joyería Cronos por acompañarnos el día de hoy. Gracias.
A todos ustedes les recuerdo, esto es Welcome to, el programa de experiencias internacionales de la Universidad de Medellín, un espacio que abre las puertas para que todos ustedes conozcan las experiencias internacionales de nuestra comunidad. Agradezco a la marca Matanga, Muebles Juventud y Joyería Cronos por su apoyo y les recuerdo, tenemos un lema, ciencia y libertad. Ciencia para conocer y libertad para viajar por nuestro mundo. Mi nombre es Héctor Gaona. Hasta la próxima.